acontecer diario y lo que el ciudadano vive. Aquí encontrarás respuestas jurídicas a tus dudas del día a día. En términos sencillos te presentamos lo que la ley dice y quieres saber para tu persona, familia, trabajo o negocio. Derecho en Cotidiano, con Gonzalo Martínez García. 8:15, gracias por continuar aquí con nosotros. Y bueno, ya tenemos en el estudio recibiendo con muchísimo gusto en la nueva colaboración de todos los viernes en punto de las 8:15. Estaremos con el doctor Gonzalo Martínez, que nos traerá consejos y, como ya escucharon previamente, consejos para la familia, para los emprendedores, en fin, todo lo que usted desea saber en temas jurídicos o legales, nos estará brindando su expertise el doctor. Y le damos la bienvenida, por supuesto, a esta su casa Presencia Universitaria. Si nos gusta pues compartir un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo están? Muy buenas noches, auditorio, buenas noches. Esta noche vamos a comentar acerca de dos historias, dos casos hipotéticos suscitados. En primer lugar, podemos identificar la historia de Luis. En el caso de Luis, Luis decidió simplemente, sin mayor orientación, sin mayor asesoría, iniciar un negocio, y entonces pensó en la necesidad de contar con un inversionista. Invitó a un amigo, uno de sus mejores amigos, que tenía esa capacidad económica, y ambos emprendieron un negocio. Lamentablemente lo hicieron de una forma tan básica que pronto quedaron en diferencias, en problemas, y finalmente hasta la amistad se perdió. Diferente fue el caso de Karina. Vamos a platicar acerca del caso de Karina. En primer lugar, cuando ya recibimos ingresos, aunque puedan ser ingresos básicos, es muy importante definir cómo vamos a llevar a cabo la administración de esos ingresos. Si vamos a permanecer bajo un empleo o bien deseamos iniciar un negocio. Para iniciar ese negocio es importante tomar algunas reglas básicas. Lo primero que vamos a tomar en cuenta es la necesidad del ahorro. Para poder invertir, primero necesitamos ahorrar, es decir, destinar una parte de nuestro ingreso hacia el ahorro para el objeto de que vaya sumando precisamente este ingreso. Por lo tanto, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el porcentaje adecuado que podemos tener en el ahorro respecto de nuestros ingresos? La recomendación es el 20% de nuestros ingresos pueden ser parte de ese ahorro. El otro 30% puede destinarse a recreación, a gimnasio, cafetería, etcétera, y el restante 50% podría ser objeto de nuestras necesidades básicas, transporte, lo referente a alimentos, vestido, etcétera. Pero si quisiéramos todavía acelerar mayormente nuestro crecimiento y sostenimiento económico, bueno, pues entonces habría que buscar ese 30%, reducirlo para incrementar nuestro ahorro. Ahorrar es sumar. Pero una vez que ya hemos logrado hacer esa suma de cantidades, pues la siguiente pregunta es, ¿deseamos permanecer, continuar en un empleo, o nuestro objetivo será independizarnos y tener un negocio propio? Para poder tener ese negocio propio, bueno, pues nos surgen una serie de inquietudes, ¿verdad? Principalmente cuando somos recién egresados de una carrera, de una profesión técnica, bueno, pues surgen diferentes dudas o inquietudes acerca de cómo emprender ese negocio. Lo primero que tendríamos que pensar entonces es si ese negocio lo vamos a llevar a cabo de forma independiente y podemos hacerlo, o bien no tenemos la capacidad económica suficiente, que generalmente, bueno, va a ocurrir lo segundo en muchas de las ocasiones. Entonces hay que acudir a un financiamiento que nos podría dar un banco, una caja popular, pero lo primero que tenemos que observar justamente es el interés. Si son altos intereses, definitivamente con un negocio que empieza a desarrollarse, con los resultados será muy difícil poder pagar las cantidades que devenguen esos intereses. Por lo tanto, tal vez no sería lo aconsejable pensar en algún financiamiento, en un crédito, un empréstito, tal vez no sería lo conveniente. Entonces pensamos en asociarnos. Para poder asociarnos con alguna persona, necesitamos tomar en cuenta 10 reglas básicas que en este momento vamos a comentar. Esto es independiente de la forma social que decidamos. ¿Vamos a hacer una sociedad anónima? No. ¿Vamos a hacer una asociación en participación? No. Aquí nada más lo primero que tenemos que empezar a hacer es tomar en cuenta estas 10 reglas básicas, que será conveniente llevarlas a un escrito. Cuando ustedes vayan a asesorarse con un abogado, será importante llevar estas 10 reglas básicas. Primera regla:
La referente es: conoce a tu socio. Es bien importante conocer a la persona con la cual yo me voy a asociar o las personas con las cuales voy a formar una sociedad. ¿Qué formación tienen? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué objetivos tienen? ¿Son personas de trabajo? Es importante conocer todo lo relacionado con ese socio. Lo segundo será dialogar con él y conocer las expectativas, ¿verdad? A lo mejor su objetivo es el de tener un crecimiento económico inmediato y a lo mejor mi objetivo es cumplir con un fin social. Chocan los objetivos y por lo tanto no es conveniente que unamos los esfuerzos. El tercer aspecto sería justamente la definición de qué es lo que va a aportar cada uno de los presuntos o probables socios. De tu parte, ¿qué aportas? ¿Aportas trabajo? ¿Aportas dinero? ¿Aportas mobiliario? ¿Aportas bienes en especie? Y llevar a cabo un inventario y un registro de lo que cada uno está aportando. ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues porque eso se va a reflejar en las utilidades o ganancias que se tengan. Por eso será también muy importante que cada aportación tenga un porcentaje de un 100% para que en función de eso haya distribución de utilidades y desde el principio las reglas sean claras. Es muy importante tomar en consideración que muchas de las sociedades fracasan porque desde el principio no establecen esas reglas claras. Siguiente punto: definir derecho y obligaciones de cada quien. Este cuarto punto resulta sumamente importante. ¿A qué te comprometes tú? ¿Qué vas a desarrollar? ¿Cuál es tu expertise? ¿Qué actividades vas a llevar a cabo? ¿Y de qué actividades me voy a encargar yo? Es sumamente importante que cada quien defina para lo que está desarrollándose, lo que sea su campo de trabajo, su materia, y no intervenga en otras materias que probablemente pudieran no ser tan exitosos. La regla número 5 es acordar los porcentajes de participación. ¿Qué vas a aportar tú? ¿Qué voy a aportar yo? Y aquí es importante también señalar la parte de la aportación, que es el capital de trabajo. Es decir, si una persona aporta sus conocimientos, su experiencia, el cómo hacer las cosas en un negocio, bueno, pues sin duda que sería importante precisamente que todo eso esté reconocido dentro de los porcentajes de distribución. ¿Qué vale más? ¿La aportación económica de un socio capitalista o es más importante la aportación intelectual de quien conoce la materia, el producto, el trabajo? Pues eso tendrán que ponerse de acuerdo, pero será muy importante que lo hagan desde el principio. Sexto punto: dialogar sobre la reinversión. Muchos de los socios, con las primeras ganancias que obtienen, deciden destinarlas al gasto familiar, a otras cuestiones o probablemente a la diversión. Y otros socios no están de acuerdo con eso. Dicen, no, hay que reinvertir. El éxito de los negocios se cifra más en la reinversión que propiamente en el gasto que se realice de las utilidades, dividendos o participaciones sociales que se tengan. Ahí también es bien importante que haya diálogo entre los futuros socios. El siguiente punto es el referente a la elaboración de los presupuestos. Ningún negocio podría resultar exitoso si no tenemos definido cuánto gastamos y sobre todo cuánto vamos a ingresar presuntamente y desde luego una diferencia importante a favor de lo que va a ingresar. Para un negocio será también muy importante definir un buen producto, un buen servicio o satisfacer una necesidad. Esas son las 3 características que debe revestir un negocio. Cualquiera de esas es muy importante, no ingresar en temas que ya son demasiado competidos, sino más bien que tengan características específicas. El octavo punto es elaborar inventario de las necesidades básicas que tenemos para poder arrancar el negocio, licencias, permisos, bienes muebles, etcétera, etcétera. Y por último, el noveno punto es el establecer todas estas condiciones por escrito. Cuando ustedes consulten a un abogado, será muy importante llevarle estas 9 condiciones para decirle: esta es nuestra propuesta, esto es lo que nosotros pensamos, esto es lo que nosotros queremos, y entonces el abogado les ayudará a construir un traje a la medida. Pero si acaso la expectativa es todavía no podemos contratar un abogado, por lo menos sí llevar al escrito este acuerdo. ¿Lo pueden hacer los emprendedores? Por supuesto que lo pueden realizar. ¿Será legal? Por supuesto que será legal. Ante todo hay que tomar en consideración que la claridad entre las sociedades es lo que las lleva a un éxito económico en la medida en que están bien entendidas de lo que pueden y de lo que no pueden hacer. Así que el 10º punto sería
consultemos una asesoría profesional, una asesoría jurídica y también una asesoría contable, para entonces definir paso a paso cuál será la forma social que vamos a adoptar. Vamos a hacer una asociación en participación, vamos a hacer una sociedad anónima, vamos a construir otro tipo de sociedad como promotora de inversión de responsabilidad limitada. Habrá que hacer esa consulta específica, pero siempre guiados por la mejor forma de tributar. Ese también será un aspecto del cual jamás nos desprenderemos en el tema de los negocios, la tributación. Entonces, la mejor forma de tributar será la que vaya determinando los pasos legales que vamos a seguir. En la siguiente ocasión nos ocuparemos precisamente de comentar acerca de la contratación de un abogado. ¿Qué necesito? ¿Cómo lo puedo conocer? ¿Qué honorarios podría cobrar? Etcétera, etcétera. Todo lo relacionado de tratar de resolver algunas inquietudes con la contratación de un abogado. Les pedimos muy atentamente que si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún tema respecto del cual pudieran tener el interés de que platiquemos, con muchísimo gusto estamos dispuestos a hacerlo. Y entonces, bueno, esta es la necesidad de la historia en el sentido de estar documentados respecto de los temas e irlos desarrollando paso a paso en el inicio de los negocios. Justo ya me iba a adelantar cuánto puede cobrar un abogado en honorarios respecto a un contrato, pero bueno, ya lo estaremos viendo la siguiente semana. Con todo gusto, y de entrada solamente diríamos, el cobro va a variar de una forma muy diferente dependiendo de quién es el abogado y además qué necesidades hay en lo que se está planteando. Se puede construir un contrato de forma muy básica que podría costar hasta los 4 o 5 mil pesos, hasta desarrollar uno sumamente extenso. Doctor Gonzalo, muchas gracias por la información. Nosotros continuamos con todos estos detalles respecto a la reelección.